Aquí tenemos tal vez al más importante de este tridente, o digamos que la estrella de este episodio. Nominados al Balón de Oro en esta ocasión sí está Felipe. Esto tiende a ponerse interesante. 60 partidos, 43 goles, 20 asistencias. Ojo con este dato. Recientemente reconstruimos al Real Madrid en 5 temporadas. Un reconstruyendo que si no lo han visto se los dejo en las tarjetas y en el comentario fijado. Fue un proyecto bastante realista en el que obviamente incluimos al señor Endrick, que recién llega al Real Madrid. Al tener a este brasileño junto con Rodrigo y Vinicius, me generó la pregunta: ¿qué tal funcionaría este tridente de cara al futuro? Recuerden que hay unas altas expectativas con respecto a Endrick Felipe, y pues ya conocemos bastante bien el progreso que está teniendo Rodrigo y Vinicius. Esto, como dije, generaría un tridente muy interesante, el cual vamos a ver hoy, muchachos. Vamos a retomar la serie de los tridentes más poderosos de Europa, que hace mucho que no hacemos un video de esta miniserie, y lo vamos a hacer con este tridente netamente brasileño, el cual va a iniciar a partir del 2027. Así que sin más, vamos a darle inicio a este episodio. Poderosísimo like, suscríbanse, déjenme un tridente que quieran ver en el comentario fijado, y por favor suscríbanse si no lo están. Veamos el tridente un poco más de cerca. Aquí tenemos tal vez al más importante de este tridente, o digamos que la estrella de este episodio, el invitado especial, el jugador que genera muchas expectativas y que el mundo del fútbol espera que sea gigantesco. Os voy a contextualizarlos un poco porque se preguntarán por qué tiene 21 años, etcétera, etcétera, porque tenemos aquí jugadores como este. Es porque, como dije, reconstruimos al Real Madrid de la temporada 22-23 a la 26-27. 5 temporadas hicimos con el equipo merengue, y por eso en este episodio vamos a arrancar a partir de la temporada 27-28 y jugaremos 3 temporadas. Por eso este señor ya tiene 85 de media y 21 años de edad. Vamos a renovarle el contrato por los próximos 3 años. Vamos a vender a Moukoko. ¿Por qué? Porque Moukoko en este momento es más importante que nuestro Felipe y por ende es mejor sacarlo, ¿no? Rodrigo hay que renovarle. Por aquí tenemos a un Rooney bastante interesante que fichamos en el reconstruyendo con el Madrid. Por aquí tenemos a Vinicius de 26 años y Garnacho, que también está fichado en este episodio y continuará evidentemente en estas 3 temporadas, pero será suplente, muchachos. Por aquí una ojeada rápido. En ese episodio fichamos a Bellingham. Kroos está de salida, se retira al terminar la temporada. Por ahí está Tchouaméni. ¿Quién más fichamos por aquí que no era de este equipo? Bueno, Vinicius todavía ya estaba un poquito desarrollado. Josko Vardiol también se fichó. Aquí en este episodio no voy a hacer más fichajes, simplemente voy a vender a Moukoko para poder trabajar tranquilamente con el tridente brasileño. Como ya saben, y es costumbre en esta serie, tener en cuenta obviamente los balones de oro. Pues eso es lo que vamos a hacer, pero en este caso solo tenemos 2, que no está nada mal, pero me hubiera gustado tener de pronto por ahí a Endrick. Y bueno, ni Endrick, ni Vinicius, ni Rodrigo. Inicia este episodio ganando el Real Madrid la Liga. Muy bien, perdimos Supercopa de España y la Supercopa de Europa fue nuestra. En octavos hemos quedado en Champions, caímos ante el Celtic. ¿Qué es esto, por Dios? A ver, Felipe, ojo, que ocupó el segundo lugar del goleo en la Liga Santander. Rodrigo en el octavo y Bellingham en el 11º. El mejor asistente fue Vinicius, Rodrigo en el 5º lugar y Bellingham nuevamente, pero en el 10º. El goleador de la Champions fue Moukoko, pero Felipe ocupó el 3er lugar. Ojo con Felipe. Rodrigo el 14º. Mejor asistente de Champions. A ver, no. Bueno, que no sé ni siquiera por qué estoy mirando esto, si nos fue tan mal en Champions. Brutality, chicos. Felipe, o Endrick más bien, es el mejor de los 3, pero ojo porque se nos coló a alguien, el señor Bellingham, que no entiendo qué hace aquí, pero bueno, así son las cosas. Vamos con Felipe. 50 partidos, 36 goles, 6 asistencias. Brutal. Un promedio de 7.81 y creció 4 unidades. Muy bien, vamos ahora con Rodrigo. Rodrigo que nos regaló o jugó 49 partidos, 29 goles, 13 asistencias, 2 unidades de crecimiento y 7.61 de promedio. 50 partidos para Vinicius, 14 goles, 16 asistencias, se mantuvo, no creció, y 7.3 de promedio o 7.30. Esto nos da un total de 79 goles para esta temporada.
y 35 asistencias. Vaya, vaya, vaya. Interesante. Vamos a la siguiente temporada. Hombre, me gustaría el Balón de Oro. Ya saben, ¿no? Pero sería muy reñida entre estos tres, ¿no? Bueno, ya veremos qué pasa. Aunque Hendrik no creo que clasifique aún. Nominados al Balón de Oro en esta ocasión sí está Felipe. Esto tiende a ponerse interesante. Muy bien. Primer Balón de Oro de este episodio y se lo lleva Vinicius. Bueno, yo creo que era el más opcionado, ¿no? Segunda liga de manera consecutiva. Supercopa de España. Interesante. Wow, aquí caímos ante el Osasuna. Interesante también. Pero tenemos Champions, que es más importante. Seguimos sin Pichichi. No tenemos nada en el Pichichi. El mejor asistente, tampoco tenemos ahí nada. Por Champions menos. No, definitivamente no nos está yendo bien en competiciones europeas. Bueno, digamos a nivel goleo, ¿no? Ni en la Liga ni en Champions. Rápidamente, vamos con Rodrigo. 59 partidos, 32 goles. 16 asistencias. Fue el máximo anotador de esta temporada. Una unidad de crecimiento y 7.68 de promedio. Segundo lugar para Hendrik. Muy bien, 59 partidos, 29 tantos, 10 asistencias. 4 unidades de crecimiento y 7.58. No entiendo por qué Hendrik tiene ese número. Por Dios, si ya deberías tener el 9, chicos. ¡Qué fallo, por Dios! Eso es una gran falla. Continuemos ahora sí con Vinicius. 58 partidos, 19 goles, 17 asistencias. La temporada anterior fue fantástica porque se ganó el Balón de Oro, pero no entiendo, muy pocos goles. Una unidad de crecimiento y 7.43 de promedio. Bellingham sigue metiéndose donde no lo han llamado, chicos. ¡Qué jugadores, Bellingham! Te estás ganando un episodio. Like si quieren un episodio con este señor de manera independiente. Fantástica temporada, Hendrik y Rodrigo, pero me deja un poco triste lo que está pasando con el señor Vinicius. Ni siquiera es buen asistente. Bueno, sí es buen asistente, pero no es el mejor asistente. Bueno, en fin, chicos. Ahí vamos mirando cómo solucionamos el problema en la última temporada. Nominados al Balón de Oro, Hendrik con una mirada rarísima. Y bueno, nuestros otros dos invitados, Rodrigo y Vinicius. ¡Wow! Se lo llevó Rodrigo, chicos. Se nos quedó Hendrik, pero bueno, en fin, no importa. De todas maneras, 2 balones de oro. Qué pesar por Hendrik. Vaya, interesante. 3 ligas de manera consecutiva. Buen título. Supercopa de España. ¡Wow! Aquí volvimos a caer contra un equipo chico. Vaya dato perturbador. También caímos en la Supercopa de Europa. Y en la Champions contra el poderoso Milan. No sé si vieron el episodio de El Rey Pelé en Milan. Fue fantástico, se los dejo en los comentarios. Vaya, por fin tenemos un Pichichi, Rodrigo, maravilloso. También fue el mejor asistente. ¡Qué temporada la que se jugó Rodrigo! Y con Balón de Oro a bordo. Bueno, eso fue el anterior, pero vaya, esto se merece un episodio para Rodrigo. Pero muchachos, solo denme tiempo. Ahora Sinisterra del Eintracht Frankfurt. Interesante, Sinisterra es un colombiano que me interesa. Y el mejor es otro colombiano, el no, ¿será Ferreira? Bueno, no sé. La cuestión es que nuestros muchachos no quedaron en nada en Champions. Sigue como rey absoluto el señor Rodrigo, 60 partidos, 43 goles, 20 asistencias. Ojo con este dato. Una unidad de crecimiento, 7.9 de promedio. Vamos con Vini, que le fue mucho mejor en esta, 60 partidos, 30 goles, 13 asistencias, una unidad de crecimiento y 7.6 de promedio. Y rematamos con Hendrik, que termina siendo el más joven de todo de este gran tridente, chicos. 60 partidos, 28 goles, 8 asistencias, termina con 24 años, 2 unidades de crecimiento y 7.33 de promedio. Ojo aquí porque este señor termina de 29, este también y este de 24. Ahora sí veamos cuánto hicieron en lo financiero, cuánto quedaron costando. Pero primero veamos qué hicieron entre todos. 101 goles para esta temporada. Y 41 asistencias. Qué cantidad de goles la que hicieron y qué cantidad de goles la que hizo también el señor Rodrigo. Qué locura. En lo financiero no terminaron siendo los 3 los más costosos porque Hendrik queda abajo. Este señor Bellingham que sigue como de costumbre en este episodio metiéndose donde no lo han llamado, pero bueno, se está ganando su episodio. Veamos, 257.5 millones para este señor, 200, lo mismo para el señor Vinicius y Felipe con 233 millones. Eso nos da un total, chicos, de 748 millones de valor comercial para estos señores. ¿Qué tal si rematamos esto haciendo el resumen de esta
esta maravilla de episodio que hemos tenido con este tridente con el que muy seguramente sueña la Casa Blanca y toda su hinchada. Veamos qué hicieron. Veamos primero lo que consiguieron con el club. Ligas consiguieron 3, Copas de España 2, Copas de España no consiguieron ninguna, Champions 1 y Supercopas de Europa 1. Eso nos da un total de 7 títulos a nivel club. Ahora veamos lo que hicieron a nivel individual. Aquí está un poco más compleja la cosa. Vamos con Rodrigo, que fue el que tuvo los mejores números. Partidos jugó 168, en los cuales anotó 104 goles. Asistencias tuvo 49 y su promedio de gol fue del 0,61. Muy buen promedio, creo yo. Fue goleador en una ocasión y también el mejor asistente en una competición. Nominaciones al Balón de Oro tuvo 3, de las cuales consiguió una. Su promedio general en estas 3 temporadas fue del 7,74 y su valor financiero cerró en 257.5 millones. Vamos con Endrick, que ocuparía el segundo lugar de esta lista. 169 partidos en los cuales anotó 93 goles y tuvo 24 asistencias. Su promedio de gol fue del 0,55 y no fue goleador ni asistente en ninguna ocasión. Nominaciones al Balón de Oro tuvo 2, pero no consiguió ninguna por desgracia. Su promedio general fue del 7,57 y su valor final fue de 233 millones. Finalicemos con Vinicius, quien jugó 168 partidos en los que anotó 63 goles, muy por debajo realmente. Asistencias tuvo 46 y su promedio goleador fue del 0,37. No fue goleador, pero sí fue el mejor asistente, al menos en una competición. Nominaciones al Balón de Oro tuvo 3, de las cuales consiguió una. Y su promedio general en estas 3 temporadas fue del 7,45. Valor financiero, 257.5 millones. Rematemos viendo lo que hicieron a nivel tridente. Jugaron 169 partidos en los cuales hicieron 260 goles y 119 asistencias. Esto les da un promedio goleador del 0,65. Ustedes juzguen, yo no lo veo tan mal, pero sí me hubiera gustado un poco más. Al final, entre los 3 consiguieron 7 títulos o le dieron 7 títulos para el club. Bueno, aquí no conté los balones de oro, que vendrían a ser otros 2 títulos más, pero bueno, eso es como más a nivel individual. Chicos, hasta aquí llega este episodio. Solo me resta agradecerles por llegar hasta esta parte del video, por dejar un poderosísimo like, por comentar el video y decirme qué les parece. ¿Creen que este va a ser un tridente de cara al futuro? ¿Que realmente vamos a tener una gran exhibición de fútbol por parte de estos 3 brasileños? Bueno, ya lo veremos. Ustedes déjenlo en los comentarios. Sin más, me despido. Poderosísimo like. Adiós.